esta lección quiero hablarte de una distinción que a mí me resulta bastante útil a la hora de diseñar interfaces digitales, que es la separación entre tres tipos de elementos que pueden formar parte de una interfaz. Y te voy a contar cuáles son estos tres elementos a continuación con algunos ejemplos. Vamos a partir con los elementos informativos, que entre paréntesis le vamos a llamar informativos pasivos. ¿A qué le llamamos elementos informativos? A elementos que están dentro de una interfaz cuyo único propósito es entregar información y que no requieren de ningún tipo de interacción del usuario para poder cumplir ese propósito de entregar información. Ahora, antes de que veamos los ejemplos, estos son distinciones o nombres que yo mismo he ido desarrollando a lo largo de mi trabajo. Probablemente a alguno de ustedes se le ocurra un nombre más apropiado para llamarle, más allá de pasivo, activo, etc. Así que si tienes alguna sugerencia, déjamela como un comentario debajo de esta lección. Pero por ahora vamos a continuar con estos nombres que son los que yo les he establecido. Entonces, como te iba diciendo, los elementos informativos pasivos son elementos cuyo trabajo es entregar información, y cuando mostramos estos elementos y el usuario los lee o adquiere la información que están entregando, ya cumplieron su propósito y no necesitan más que eso. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Veamos por ejemplo la página de G Suite, que vendría a ser la página en donde Google presenta Google Docs, Google Drive y todas estas aplicaciones de ofimática que tiene Google. Entonces, si la página es súper bonita, funciona muy bien, y si hacemos zoom a una parte en específico, vamos a ver que hay una sección llamada beneficios para empresas, en donde claramente cumple un rol completamente informativo y es bastante pasivo. Tenemos un epígrafe, tenemos un título y luego tenemos 6 pequeñas secciones en donde nos presenta un título y un texto. Y si bien tenemos enlaces, tenemos algunos elementos sobre los cuales podemos cliquear, no es necesario que nosotros hagamos clic sobre estos elementos para que el objetivo de entregarnos esta información sea cumplido. Bien, entonces este rol de los elementos informativos pasivos lo podemos tener y lo vemos bastante presente en las páginas de venta, en las landing page, en las páginas comerciales, porque están casi siempre presentes en algunas secciones en donde nos presentan la información de este producto o de este servicio que nos están ofreciendo. Así que esos serían los elementos pasivos informativos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la página de Figma, por ejemplo, una de las aplicaciones de las cuales hablamos anteriormente. Si hacemos zoom, vamos a ver que tenemos esta sección que cumple el mismo rol. Tiene un título, tiene unas informaciones que van acompañadas de un icono. Y de nuevo, si bien hay enlaces que invitan a leer más, la información podemos obtenerla simplemente observando esto y leyendo la introducción, y podemos continuar con nuestro recorrido por la página. Son elementos completamente informativos, pero no requieren de nuestra interacción. Siguiente, tercer ejemplo de una página web. Tenemos la página de Webflow, otro producto digital, y si hacemos clic y hacemos zoom, vamos a ver que tiene varias secciones que cumplen este mismo trabajo. Nos presenta un título con una pequeña información, un pequeño testimonio de alguien que usa esta plataforma, un pequeño videito y información acerca de las cosas que se pueden conseguir. Bastante informativo, pero no requiere que nosotros interactuemos aquí más allá de simplemente pasar por esta información y consumirla. Vemos algunos ejemplos, porque esto hasta ahora hemos visto solo sitios web, ¿cierto? Y los sitios web, como vimos anteriormente, a diferencia de las aplicaciones, tienden a ser básicamente informativos. Pero estos elementos que son informativos, pasivos, también los tenemos en aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de celular. En este caso estamos viendo la aplicación Tiempo en Pantalla que viene con el iPhone. Es una pantalla, una captura de pantalla que saqué, y vamos a ver que hay secciones que son claramente únicamente informativas. Por ejemplo, esta parte que destaqué de color amarillo es simplemente su objetivo presentar esa información. No tengo que hacer nada, no tengo que hacer clic, no tengo que abrir, no, simplemente veo la información ahí.
A diferencia, por ejemplo, de la sección que tengo más abajo, que es completamente interactiva y nos invita a, o que es más activa y nos invita a pinchar para ver el resto de la información. En este caso, solamente la parte que está destacada en amarillo es completamente pasiva porque su único trabajo es presentarme la información. Veamos otro pantallazo que saqué de mi celular, que en este caso es la aplicación de MailChimp, que es la aplicación que utilizo para enviar mi newsletter. Puedes ver que esta sección es completamente pasiva. Lo único que tiene que hacer es presentarme la información de cuál es mi porcentaje de apertura, cuál es el porcentaje de clics, cuál es el porcentaje de suscriptores en promedio, etcétera, etcétera. Aquí no tengo nada que hacer, simplemente consumir la información. Y veamos un último ejemplo, que en este caso es la aplicación Discord. Y aquí vemos que si voy a editar mi cuenta, no tengo habilitado en este momento la autentificación de 2 factores y me da cierta información. Me dice que la autenticación de 2 factores me va a permitir proteger mi cuenta, etcétera, etcétera. Y me presenta un link. Pero el link está ahí por si quiero hacerle clic. Pero la información ya ha sido entregada. Por lo tanto, para resumir, los elementos informativos pasivos son aquellos elementos dentro de una interfaz cuyo único objetivo es presentarme información, presentarle información al usuario. Y tenemos que diseñarlo de tal forma que el usuario sepa que el objetivo de este elemento que está frente a sus ojos es un elemento que solo está ahí para entregar información y que no necesita hacer nada adicional para poder acceder a esa información. Puede tener enlaces como este de habilitar la autenticación de 2 factores o como el ver más, pero a la hora de diseñar tenemos que considerar o tenemos que hacerlo de cierta forma que el usuario sepa que no es una obligación hacer clic en estos enlaces. Y esto generalmente tiene que ver con la forma en que redactamos. Por ejemplo, el botón ver más o poner el texto ver más es bastante claro en decir, oye, ya te entregué la información, pero si quieres seguir, puedes hacer clic en ver más, ¿cierto? Vamos a ver ahora los elementos informativos, pero que son activos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de elementos informativos activos? Son elementos que, al igual que los anteriores, su propósito es entregar información. Su propósito es presentarte cierto contenido, pero que requieren de tu intervención o de la intervención del usuario para cumplir el propósito de entregarte esa información. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo de la página de Apple. En la página de Apple, cuando tú vas a la sección del iMac, que es el computador todo en uno de Apple, en la primera pantalla lo que ves es la orillita de este computador. Y conforme vas haciendo scroll, este monitor se va haciendo más pequeñito y va mostrando el título. Por lo tanto, el objetivo de esta sección es entregarte la información que dice iMac Pretty Freaking Powerful y luego la imagen y el texto que tienes abajo. Pero para poder mostrar esta imagen o para poder mostrar este contenido requiere que el usuario haga scroll o se desplace a lo largo de la página para mostrar esa información. De lo contrario, simplemente no la mostraría. Bien, es un elemento informativo, pero requiere interacción del usuario para poder cumplir el objetivo de presentar esa información. Un clásico ejemplo, en este caso estamos viendo la página de La Tercera, que es un periódico aquí en Chile. Las noticias es un clásico, porque en este caso esta sección te presenta varias noticias, pero ninguna de estas noticias te presenta la información, ¿cierto? Simplemente te presenta los enlaces. Y es suficiente para capturar tu atención, pero si quieres ver, por ejemplo, las instrucciones para usar un trozo perfecto de carne, para hacer un trozo de carne según Francis Mallmann, es necesario que hagas clic, porque eso simplemente te da el título y te muestra una imagen para convencerte, pero no es suficiente para entregarte la información. Por lo tanto, tienes que pinchar y eso te lleva a otro lugar y ahí vas a encontrar la información. Por eso es un elemento informativo, pero es activo, requiere tu interacción. Y me parece curiosa la selección de los elementos, que por un lado está cómo ser vegano y por otro lado cómo asar un trozo perfecto de carne. No tiene nada que ver con diseño, pero me parece curiosa la selección de esos dos elementos que vayan juntitos. Vamos con otro ejemplo. En la página de Sony. En la página de Sony tenemos varios elementos que son informativos,
pero, o tenemos varios elementos que son informativos activos. Vamos a enfocarnos en este caso en esta sección de última tecnología. Como puedes ver, en esta sección nos presentan algunos productos destacados o algunas novedades, pero es un slider, por lo tanto requiere que nosotros hagamos clic en este icono de la flechita hacia la derecha para mostrarnos el resto de la información y que el contenido se desplace de un lado a otro. Por lo tanto, es su objetivo entregar información, pero nos invita a interactuar para que podamos ver todo el contenido. Damos algunos ejemplos de aplicaciones móviles. En este caso, es la aplicación Todoist, una aplicación que sirve para crear listas de tareas. Y obviamente esto es algo que se repite en muchas aplicaciones. Podríamos llamarle al menú o a los menús una sección que sería informativa activa, porque nos presenta la información, nos presenta ciertos enlaces, pero tenemos que interactuar con ellos para que esa información que nos está entregando tenga sentido. No tiene un sentido en sí mismo que nosotros veamos un icono de un engranaje y leamos la palabra general. Eso no nos entrega ninguna información. Pero si hacemos clic encima, vamos a acceder a información. Por eso le llamo activo a este tipo de páginas o a este tipo de interfaces. Vamos a ver también en el App Store, que es donde uno entra en el celular a buscar aplicaciones nuevas, que tiene esta sección en donde se ven diferentes pantallazos de una aplicación y tú tienes que hacer desplazamiento horizontal para ver todas estas pantallas. Entonces, esto es activo porque si bien podría simplemente pasarlo de largo y ver simplemente la información que hay en pantalla, necesita que tú intervengas y hagas el acto de desplazarte horizontalmente para presentarte toda la información. Y el tercer ejemplo, que en este caso es una aplicación que yo uso casi a diario, Webtoons, que es una aplicación para leer cómics. Aquí vemos que prácticamente toda la primera pantalla es una interfaz informativa pero activa. Porque arriba tenemos este slider en donde vamos pasando de un slide a otro para ver los cómics destacados. Luego tenemos mis series en donde me muestra cuáles han sido los cómics últimamente actualizados de los cuales yo leo. Más abajo tenemos una sección de publicidad y luego hay más recomendaciones. Pero básicamente casi todos los elementos dentro de esta primera pantalla de Webtoons es informativa pero activa. Requiere de nuestra interacción. Entonces, la conclusión con respecto a los elementos o las secciones informativas pero activas es que tenemos que diseñarlo de tal forma que al usuario le resulte fácil, le resulte intuitivo entender que tiene que interactuar con esta sección para poder acceder a toda la información que le estamos presentando. Una forma útil de hacerlo es, por ejemplo, como lo vemos acá en la sección de mis series, en donde vemos que hay dos elementos, pero el tercero queda cortado a la mitad. Y eso le da cierta pista al usuario de que hay más contenido oculto, por lo tanto voy a desplazarme para ver el resto del contenido. Lo mismo hacen acá en la App Store cuando quedan escondidas algunas pantallas y le da a entender al usuario, oye, hay más contenido por acá. Lo mismo con el menú, en donde tenemos las flechitas que le dicen, oye, si usted hace clic aquí, va a ir a otro lugar. O incluso, como lo hacía Sony, viste que hay una imagen cortada, por lo tanto te invita a saber que hay más información hacia el costado. Entonces, es importante que cuando diseñemos elementos que sean informativos pero activos, le hagamos entender a nuestros usuarios que tienen que intervenir, que tienen que hacer algo para ver el resto del contenido que no se les está presentando de manera inmediata. Y vamos a ver el tercer tipo de elementos dentro de una interfaz, a los cuales yo he llamado elementos interactivos. ¿Y cuál es el objetivo de los elementos interactivos? Es permitir que el usuario interactúe, ya sea entregando información y recibiendo información relevante en respuesta. El ejemplo más obvio de todo esto sería un formulario, ¿cierto? O un formulario de búsqueda como el que tenemos en Google. Si alguien como yo está buscando cómo enseñar diseño, bueno, puede tener este campo de búsqueda en donde puede comenzar a ingresar ciertos términos y la aplicación, en este caso la aplicación de Google, va respondiendo con, oye,
quizás estás buscando esto, quizás estás buscando esto otro. Entonces, ahí el usuario puede ingresar información y está recibiendo información de vuelta. Veamos otro ejemplo. Un tweet, o básicamente la página de Twitter es bastante interactiva porque por un lado tenemos la parte de arriba en donde podemos crear un tweet, en donde estamos escribiendo aquí, tranqui, grabando una lección de mi curso de diseño, etcétera, etcétera. Puedo tuitearlo, esa es una parte interactiva, porque yo estoy ingresando información y al momento de clicar el botón tuitear me va a responder su tweet se ha enviado. Pero además el resto de los tweets que estoy viendo acá, por ejemplo en este caso que está el tweet de Lady Gaga, también es interactivo porque puedo ingresar información al ponerle corazón, por ejemplo. O tengo este tweet de Apple que está promocionado, creo. No sé si es promocionado o no, pero también podría ponerle un corazón, podría compartir. Es completamente interactivo esto. Vamos a ver un tercer ejemplo, que es Spotify. Obviamente es una aplicación y es altamente interactiva. Puedo ponerle play a una canción. Entonces la acción que yo estoy ingresando es mi interés de ponerle play y la acción que recibo de vuelta es, o la respuesta que recibo es que la música empieza a sonar y que la barrita abajo empieza a andar y así sucesivamente. Hay un montón de cosas que puedo hacer en Spotify que es prácticamente una aplicación del todo interactiva. Veamos algunas aplicaciones de celular. Instagram, obviamente, es completamente interactivo. Aquí hice una captura de pantalla de Little Patterns, en donde hay muchas interacciones que yo puedo hacer acá. Puedo ponerle corazoncito, puedo dejar un comentario, puedo compartir, puedo ver la historia de Little Patterns, puedo hacer clic en los tres puntitos y puedo hacer más acciones, puedo desplazarme hacia la derecha o hacia la izquierda para ver el resto de las imágenes de esta colección. Entonces, aparentemente pareciera que pareciera que Instagram al momento de mostrarnos los posts es pasivo, es informativo, pero no lo es completamente interactivo porque todo el tiempo nosotros estamos ingresando información. No estamos, a diferencia de Google, por ejemplo, no estamos ingresando información escribiendo la información, pero sí la estamos ingresando a partir de hacer clic, a partir de hacer slide, a partir de comentar, a partir de darle dos taps para darle corazoncito, etcétera, etcétera. No hace falta que explique por qué la aplicación de Google Maps es interactiva, es lo más interactivo que hay. Y si bien podemos ingresar nosotros información a partir de escribir arriba y recibir las recomendaciones abajo, es completamente interactivo cuando ponemos el dedo y vamos desplazándonos. Ahí también estamos ingresando información. No la estamos ingresando textualmente, pero sí estamos ingresando información georreferenciada en donde movernos de un lado o al otro. Y por último, otro ejemplo que en este caso es más estrictamente un formulario, que es cuando vas a crear un evento en la aplicación de calendarios del iPhone, ¿cierto? Entonces ahí tienes que ingresar información, tienes que ingresar un título, tienes que ingresar una ubicación, definir una hora. Hay un montón de cosas interactivas que puedes hacer y es importante que al momento de diseñar elementos interactivos dentro de una interfaz seamos bastante claros en permitir que el usuario se entere de manera fácil e intuitiva que tiene que intervenir acá. O que puede intervenir, porque no todas las interacciones son necesariamente obligatorias, pero debemos trabajar de tal forma que el usuario sepa que aquí puede intervenir si así lo quiere o cuando es necesario que se entienda de manera automática que es necesario que intervenga para pasar al siguiente paso o realizar cierta acción. Entonces, nuestro objetivo al momento de diseñar elementos informativos pasivos, elementos informativos activos o elementos interactivos, es que utilicemos los principios del diseño, los que aprendimos en la lección anterior, para permitir que el usuario le saque el máximo provecho a cada elemento con facilidad. ¿Bien? Espero que esta división de los elementos entre informativos activos, informativos pasivos e interactivos te sea de utilidad. A mí me resulta bastante útil porque cuando estoy diseñando una interfaz, llego a una sección y me pregunto de inmediato, ok, el objetivo de esta interfaz o de esta sección o de este elemento es entregar información o interactuar con el usuario. Ok, es entregar información. Y para entregar esa información, ¿voy a requerir que el usuario interactúe o voy a simplemente entregar la información de una sola vez? Y eso va a, sin duda, determinar cómo voy a diseñar esos elementos. Si van a ser informativos, voy a poner mi foco principal
en que la información sea fácil de consumir. Si el objetivo es informativo pero activo, voy a poner mi foco en que el usuario entienda que debe interactuar con esta sección para acceder a toda la información, pero que se entienda de inmediato que no es un ingreso de información, no es una interacción real, no va a tener una respuesta propia, sino que simplemente si hace la acción que le estoy pidiendo que haga, va a ver el resto del contenido que está oculto. Pero si son elementos interactivos, tengo que trabajar el diseño de tal forma que el usuario sepa que aquí va a interactuar y que de esta interacción va a resultar una cosa diferente. Va a resultar que va a publicar un tweet, va a resultar que le puso corazoncito a una foto en Instagram, va a resultar que va a encontrar unos resultados de búsqueda en Google, etcétera, etcétera. Es importante entenderlo porque nos va a facilitar el momento de diseñar y a qué le vamos a poner foco a la hora de diseñar cada elemento. Espero que esto te sea útil y si tienes mejores nombres para estas 3 divisiones, déjamela en un comentario. Bien, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima lección. Chau, chau.